tardes, estas son las charlas del Estanquillo. Estoy muy contento porque hoy está con nosotros Fabricio Mejía Madrid, un gran escritor, un gran cronista, pero amigo mío, además. ¿Qué más puede ser? Sí. Muy buenas tardes, gracias por venir, gracias al Museo del Estanquillo, al director y a estas charlas que hoy clausuramos, ¿no? Sí, es la última, gracias por venir, le vamos a hacer solo una pregunta y nos vamos. Sí, ok, mi primera relación sexual fue con un perro. ¿En serio? A partir de ese momento siento que los perros me tiran la onda en la calle. Oye, ¿rescataste alguno en el terremoto? ¿Algún perro? No, un canario. Un No, canario. yo dije, con esto de los perros a lo mejor tenías… No, lo dije nada más para que se despertaran. Para que despertaran. Vamos a hablar de septiembre, del canario y del libro. Ok. ¿Por qué quisiste hacer un libro sobre el terremoto, mi estimado? Pues fíjate que un día estábamos platicando Diego Rabasa. Eso sí te salió como lo del Santos. Estaba un día el Santos. Estaba un día el Faber platicando con Diego Rabasa y el director de Sexto Piso y dueño de Sexto Piso y con el Monero Hernández. Y estábamos platicando de que no existía una novela completa sobre el terremoto, que el tema principal fuera el terremoto, porque hay, digamos, las novelas de la generación post-terremoto traen menciones al terremoto, pero no es sobre el terremoto. Estoy pensando en Materia Dispuesta de Villoro, sí. que empieza en el terremoto del 57 y termina en el del 85, y es el paso, digamos, de la niñez a la adolescencia del personaje. Y pues en algunas mías también sale el terremoto ahí de pronto en algún capítulo. Sí. Y películas tampoco como tales, digamos, ¿no? Hay cortos que se están exhibiendo aquí abajo. Así es. Y Lola de Mariano Varo, de Beatriz y Mariano Varo, es ambientada aquí en el centro y es todo el terremoto. Lo que pasa es que no es un personaje, digamos. Exacto, más bien es sobre la maternidad soltera de esta mujer Lola, pero el terremoto, digamos, es como el fondo. Igual, sí. Por ejemplo, aquí pusimos nosotros en la exposición el final de Ciudad de Ciegos, de Alberto Cortés, que, digamos, incidentalmente pues es el terremoto, ese pedazo donde sale Enrique Rocha. Sí, pero tienes razón, es decir, no hay una novela del terremoto. Exacto, entonces estábamos platicando eso y Rabasa, que Sexto Piso empezaba a incursionar en los cómics, o lo que mamonamente los franceses llaman novela gráfica. Novela gráfica, sí. En los cómics, dijo, bueno, ¿por qué no se avientan una historieta? Y entonces nos reunimos después y Hernández se negó. Sobre todo porque yo preferiría Helguera. No, no es cierto. No, Hernández se negó y sobre la base de que nunca había hecho más que cartones políticos para la jornada, y me dijo, no he hecho ninguna historieta de más de 5 cuadros porque Helguera me ayuda, ¿no? En el Chamuco. Y entonces le dije, pues ni yo tampoco. Le dije, ¿por dónde empezamos? Me dijo, pues tenemos que hacer un guión. Hay que decir que Hernández estudió en el CUEC. No. Entonces tiene como esta cosa, esta veleidad de sentirse cineasta. Claro, sí. Y entonces me pidió un guión, yo no sé hacer guiones, y entonces lo que le entregué fueron unas como estampas, como unos cuentitos de cosas que yo me acordaba de que me habían pasado a mí y a los amigos durante el terremoto. Y entonces dijo, no, esto no es un guión. Mis maestros del CUEC te reprueban. Exacto, entonces no era un guión. Y entonces él empezó, es un tipo, hay que decirlo, Hernández es un tipo que trabaja mucho y para este proyecto básicamente huevoneó. Se tardó como un año. Y las historias pues las tenía yo en la cabeza, entonces pues, yo las hice en 2 semanas, ¿no? Claro. 25 cuartillas, ¿no? Ajá. Y entonces, que el original, digamos, de esos cuentos está publicado en el número especial de Proceso del Terremoto, que circuló por ahí, ni yo tengo, entonces no sé quién lo tenga, pero circuló esa versión, digamos. Ajá. Que fue la primera que le entregué yo a Hernández. En un nuevo terremoto, cuando caigan las oficinas de Proceso, encontrarán tus cuentos ahí publicados. Exactamente, y pensarán que son de los aztecas. Exactamente. Como todo en esta ciudad. Y entonces, bueno, empezamos a
a hacer el guión a partir de los cuentos y había preguntas realmente insólitas que yo no me esperaba, ¿no? Por ejemplo, Hernández me hablaba un día, no sé, en la noche y me decía, a ver, el personaje principal, ¿cómo está vestido? ¿No? Y yo le decía, pues no sé, como yo, ¿cómo te vistes tú en esa época? ¿No? Y entonces le decía, pues las camisetas de Kid Moon Claro. ¿no? O sea, las del círculo concéntrico, ¿no? Sí. Entonces así lo puso, ¿no? Traías tenis, no traías tenis, traías botas, no sé qué, ¿no? Y fue, digamos, una colaboración extraña porque finalmente yo acabé dándole una resolución visual que fue poner al canario de amarillo y que todo el libro fuera en blanco y negro, salvo el canario de amarillo, y él me acabó dando una solución literaria, porque el canario desaparecía de la historia, digamos, y me dijo, el remate tiene que ser el canario. Ah, pues es muy buena idea. Entonces, digamos que nos colaboramos cada quien en el área del otro, ¿no? Sí. Ahora, dices cuentos. No es ficción lo que está en el libro. Es decir, los trabajaste como una ficción, pero en realidad son hechos, es una crónica. Sí, son como viñetas, digamos, como de flashazos que me acordaba yo del terremoto, porque ustedes tienen que saber que del terremoto yo tenía 15 y… Yo también. Y güey. Bueno, está bien. Tú eres de la generación de Villamil. No, hombre, ¿cómo crees? Villamil y Chabelo eran cuates. En ese momento, no. Eran cuates antes de lo de López Dóriga. Por supuesto, sí. Después ya se enojaron. Oye, y entonces, bueno, yo llegué a la preparatoria donde estudiaba y ahí ya había un albergue. Así en 10 minutos ya habían armado el albergue y me recibieron tal cual con una pala y unos guantes. Eso era una de las cosas que te iba a preguntar. Yo no sabía que fuiste brigadista, sí. Un brigadista y uno de los miles que ayudó a sacar gente. Cuéntame eso. Pues bueno, entonces llegamos después, claro, era 7:19 de la mañana. Estaba yo con mi carnal. Mi carnal se fue a la UNAM porque estudiaba biología. Y él ya también ahí con Toño Lascano y La Pita y todo el mundo, Javier Fernández, ya tenían organizadas también ya las brigadas, entonces él también se lanzó. A él le tocó con Lascano en el estadio de béisbol, que era una situación bastante horrible porque eran los cuerpos, estaban los cuerpos que nadie había reclamado todavía, y entonces ellos pues eran de ciencias, los pusieron a ponerle sal al hielo para que se abatiera, digamos, la temperatura del hielo y no se descompusieran los cuerpos. Ajá. Y luego ahí metieron también los sarcófagos, ¿no? Que donaba Galloso. Y entonces hay unas fotos, ustedes la pueden ver en la exposición, en la parte de los libritos. Ah, pero está tapada, ¿verdad? La parte de los libritos. Bueno, en esos libritos hay una foto, no buena como foto, pero sí muy significativa porque están todas las cajas de muerto en el estadio de béisbol. Y entonces ahí le tocó a mi carnal y nosotros nos fuimos primero a Tlatelolco. Ahí hubo una anécdota que no cuento ahí porque es muy complicada de contar, digamos, en cómic, pero se las cuento a ustedes, que es que teníamos un gran amigo que ya murió, que se llamaba Francesc, o sea, Francisco en catalán, y que era hijo de refugiados españoles, y entonces llegamos, pues unos chamacos, ¿no? Pues 15, 16 años, y el ejército no nos dejaba pasar al Nuevo León en Tlatelolco. Y entonces, como se decía que venía la ayuda de Francia, yo de pronto digo, miren, ahí viene el Francesc. Y entonces los militares dicen, el francés. Y como era como güero, dijeron, pues es y nos dejaron pasar. Y entonces ahí estuvimos dándole a una cosa que era pues una cosa de concreto que no pudimos durante 10 horas de trabajo romper. Hasta que efectivamente llegó un francés con una sierra y pudimos entrar y se sacaron ahí objetos, el canario, y no encontramos gente. No encontraron gente. Ahí no encontramos gente. Y luego nos fuimos en la réplica, que fue el día después, el 20, en la tarde-noche, nos agarró en el centro médico. Estábamos ayudando en el centro médico y de pronto yo estaba fumando en el parque
y de pronto vi toda la gente venir corriendo hacia mí y dije, pues, ¿qué está pasando? Y la gente se empezó a hincar, a rezar, como sale ahí. Ahí lo retrató muy bien Hernández, ¿no? Sí. Porque la reacción fue rezar, ¿no? Yo no, porque Obvias razones. no tengo convicción, Sí. ¿no? Pero la Esas gente… y otras. Esas y otras, ¿no? Exacto, yo estoy por la legalización. Sí. Y entonces resulta que ahí nos agarró en la réplica, que fue pues, bastante fuerte, 6, sí. 8 por ahí. Y luego nos fuimos estuvimos en el multifamiliar Juárez, donde sí se rescató gente. Vi cómo salió una señora, porque mi labor eran dos labores, digamos. La cargada de piedras, Ajá. que se hacía, digamos, en cubetas, incluso en bolsas del mandado, en lo que fuera, ¿no? Y ya, digamos, como se dice ahí en la novela gráfica, en el último, que fue aquí atrás del Palacio Nacional, que estaba el famoso caso de Monchito, que se supone que era un niño que estaba enterrado ¿no? en una vecindad. Ahí era el último derrumbe que podíamos rescatar, porque el de la Madrid ya había dicho que ese era el último día, que ese día a las 12 de la noche se clausuraban los trabajos de rescate, sí, que habían pasado ya 2 semanas y media, ¿no? Y nosotros insistíamos que todavía había gente viva. Y entonces fuimos ahí todos, ¿no? Los franceses, los del rescate alpino, estaban los mineros de Zacatecas, estaba la Pulga. La Pulga era el que inventó esta cosa de los topos. Sí. Y entonces me volteé a ver y me dice, tú que estás flaco y chaparro, tú cabes por la grieta. Y entonces me metieron por la grieta, agarrado de los pies. Y es una sensación realmente extraña, porque hasta ese momento yo no me di cuenta que daba un poco lo mismo. O sea, yo me imaginaba, si yo agarro a Monchito de la mano, ¿qué tal que me jala él a mí y no yo a él? ¿No? Y yo soy el que ahora se queda allá adentro. Claro. Y luego la sensación de asfixia, ¿no? Y el olor, ¿no? El olor de la ciudad era un olor, yo decía que ha muerto, pero siempre he sido un pesimista. Mi amigo francés, que era un optimista, decía que era gas, ¿no? Que era el olor de que se habían roto muchas tuberías de gas, puede ser las dos, no sé. El gobierno decía que el agua estaba contaminada con sangre, y entonces le decía a las chavas del albergue, porque eso sí, el machismo no se quitó con el terremoto, los hombres nos íbamos a los rescates, las mujeres se quedaban en el albergue cuidando a los niños y a los que que se habían quedado sin casas. Y entonces les decíamos a las chavas, hiérvanse un poco de moronga, ¿no? para referirnos al agua, que hirvieran el agua porque tenía moronga, ¿no? Pero bueno, y entonces esos fueron los lugares donde estuvimos. En el último derrumbe todo fue como muy confuso, porque entraron los trascabos a las 12 de la noche. Bueno, pero espérame, estás allá adentro con Monchito, ya te saltaste. ¿Qué pasó? No, pues me empecé ¿Lo a pedir. encontraste No, o no se veía ni se oía nada. Y yo a los 3 segundos, soy un hombre muy valiente, a los 3 segundos dije, sáquenme de aquí, ¿no? Y me sacaron. Okay. Y la Pulga no me tuvo ningún tipo de respeto. Y yo a él no le tengo, porque luego lo metieron a la cárcel, pero bueno, esa es otra historia. Y entonces, bueno, ahí, digamos, nos sacaron y llegaron los trascabos, y luego la televisión empezó a decir que lamentablemente ya funcionaba, porque se había caído la antena de Televisa en los primeros días. Lamentablemente funcionaba, y empezaron a decir que todo el rollo de Monchito había sido que un señor quería rescatar una caja fuerte. Entonces yo decía, a ver, en una vecindad en la calle de Venustiano Carranza, alguien con una caja fuerte que contenga algo que movilice a prácticamente, no sé, 250 rescatistas de toda la ciudad. Claro. ¿Cómo la va a sacar? O sea, era una versión, digamos, que fue una versión para ya no sentirnos tan jodidos de no haber sacado a Monchito, ¿no? Sí, exactamente. Oye, ¿y Monsi? ¿Te lo encontraste en algún momento? ¿Lo viste? ¿Pudiste hablar con él? Cuéntame. Sí, pues Monsiváis sale en la novela gráfica como personaje. Yo lo había visto, a Carlos lo conocía de la televisión, de Sábados con Saldaña. ¿Todavía no lo conocías? No. ¿Como cuates? No, todavía no éramos amigos. De hecho, yo no sabía que vivía en la Portales.
O sea, yo lo veía en la Eran televisión. vecinos, pero no sabías que… Exacto, vivía pues prácticamente en la siguiente calle. Y entonces se había caído un edificio en la calle de Víctor Hugo y casi esquina con Municipio Libre, yo creo, no, del otro lado, no me acuerdo, la que llega al mercado de Portales, y Carlos vivía muy cerca de ahí. Y entonces me lo encontré. Yo lo había visto en la tele, lo acababa de ver, de hecho, Sí. en Sopa de Letras con Saldaña. Y además ya sabes que ibas con Saldaña desde el desayuno y te quedabas hasta nostalgia, que era con los viejitos en la noche. Y entonces era como el Raúl Velasco de la izquierda. Y entonces yo lo había visto ahí y ahí me lo encontré, estaba en pijama, pero traía un saco encima. Y el intercambio, digamos, fue, o sea, mi carnal y yo estábamos tratando de sacar las piedras. Se había caído un edificio que tenía una farmacia abajo, la farmacia estaba todavía con la cortina, pero se habían caído los 2 pisos de arriba. Y se oían los gritos. Y entonces empezamos a sacarlo como pudimos y yo me corté. Y entonces una voz me dijo, oye, necesitan guantes. Y entonces volteé y era Carlos Monsiváis y dije, pues sí, ya me corté, ¿no? Y entonces luego los guantes abundaban, igual que los tapabocas. Los tapabocas, ¿no? sí. Si se hiciera una historia de la sociedad civil distinta a la que hace Monsiváis, sería del tapabocas al pasamontañas, ¿no? Y entonces… Y de regreso, porque de luego regreso. con el virus, ¿te acuerdas? Otra vez el tapabocas. Otra vez el tapabocas y ya… Pero fíjate, por ejemplo, eso es una cosa que platicaba yo con Hernández cuando lo estábamos haciendo, que era la paranoia viral, la paranoia de enfermarte, no existía en esa época. O sea, notamos 2 cosas. Una fue… Cuando empezamos a ver las fotos, llegó a mi casa y me puso así sobre la mesa del comedor. Se ensuciaron las fotos porque la mesa del comedor de mi casa está polvosa. Puso las fotos y dijo, ¿qué notas de raro en esta ciudad de 1985? Y pues le di vuelta y le dije, no, pues me doy, no sé qué. Y me dijo, todo el mundo es flaco, no hay gorditos, ¿no? Y es cierto. ¿En serio? O sea, tú estás innovando, digamos. Y pero te digo que tenía 15 en aquel momento. Ah, bueno, está bien, te lo perdono. Y entonces no había gordos, y luego platicábamos de eso, de que no teníamos paranoia viral. Ajá. Y entonces llegabas a los derrumbes y pues unos señores de bata te Ya. inyectaban, ¿no? ¿Quién sabe con qué jeringa? ¿Quién sabe qué era? Yo creo que era contra el tétanos, pero nunca pregunté y nos inyectaron varias veces, ¿no? Y entonces pues no pasó nada, ¿no? ¿Se ve que no? Sí, bueno, a lo mejor traigo algo todavía, no sé, pero sí era como extraño, fue como… Y además llegabas a los derrumbes y no había discusión, digamos, de tú haces esto, cada quien se iba acomodando por sí mismo y no había como un líder o sea, no teníamos ¿cómo se dice? Peña Nietos ni nada de Claro, eso, ¿no? pero eso fue lo padre, digamos, de la sociedad civil en ese momento, que no había ese líder, pero que al mismo tiempo había un orden, estaban organizados. Y la Muy gente sí organizados. decía, unos de este lado, unos van para acá, unos van acá. Sí, uno se acomodaba donde veía que se necesitaba, ¿no? Y luego, pues sí, pues éramos unos chamacos, entonces, o sea, lo que sí nos gustaba era controlar el tráfico sobre eje central para meter a la gente de ida y de regreso, y luego, la verdad sí se sentía placer pisarle al acelerador en Reforma en sentido contrario, ¿no? Diciendo somos brigadistas, ¿no? Claro. Y entonces, tuvo su parte lúdica también, Claro, sí, los sí, chistes. Sí. Yo sí repetía, porque bueno, nos estábamos esforzando por sacar gente, o sea, no era cualquier cosa. Yo no dormí en 3 días, ni comí, tomaba moronga. Claro. Y entonces, pues también teníamos derecho a descansar y a contar chistes. Entonces decíamos aquel chiste famoso de ¿por qué están enojada? Porque acaba de pasar un año antes, casi en la misma fecha, un año antes, la explosión de San Juanico, la explosión de la gasera, que había volado el pueblo de San Juan Izhuatepec en el Estado de México. Y entonces luego vino el terremoto un año después, entonces el chiste era, ¿por qué están enojados las de Tepito con las de San Juanico? Porque no las invitaron al reventón. ¿Por qué están enojadas las de San Juanico con las de Tepito? Porque a ellas sí les echan los perros los franceses.
porque los franceses traían unos perros para olfatear cadáveres. Entonces todo era como muy hermoso, de muy buen gusto. Pero esos eran los chistes que, bueno, yo hasta la fecha, la última vez que hablé con Amandititita por teléfono, Ajá. que es ¿Tiene la- teléfono? Ya tiene edad. teléfono, Ya sí, tiene edad antes para no tenía. Sí, ya tiene celular. Ah, mira. Y entonces, sí, antes no tenía y se quedaba dormida debajo de las mesas. Pero Amandititita, ustedes saben, la de la cumbia, la narcocumbia, es hija de Rodrigo González, que murió en el terremoto. Y el chiste sobre Rodrigo, que no le gusta nada a Amandititita, es decir, ¿de qué murió Rodrigo? De una sobredosis de cemento, ¿no? Y entonces, bueno, esos eran los chistes, pero había también espacio, digo, para lo lúdico, Y bueno, desde que Monsiváis sacó en la revista Proceso ese artículo que se llamaba La sociedad civil se organiza, la toma de los poderes, yo lo leí y porque sí volví a mi casa como después de una semana. Mi madre seguía como en la histeria de que no nos veía ni a mi hermana ni a mi carnal porque todos estábamos ayudando. Mi hermana ayudaba seleccionando medicinas, ¿no? Si estaban caducas o no, claro, sí. y que eran, lo que necesitábamos eran ansiolíticos, pero no había. Pero entonces regresé a mi casa, vi el proceso, leí eso y dije, claro, eso es lo que está pasando. Acabamos de tomar el poder y no nos dimos cuenta, Claro. ¿no? Y entonces ya había como una conciencia, se platicaba, a partir del artículo de Carlos, se platicaba en los intermedios de la descansada de mover piedras, Ajá. platicábamos de qué podíamos hacer después, ¿no? Entonces, ¿dirías que es, en términos literarios, una invención de Monsiváis? Sí, claro, yo creo que si Monsiváis no lo hubiera dicho, no nos hubiéramos dado cuenta nunca. Padrísimo. Entonces, claro, ahí es donde cuando, por ejemplo, todos, la izquierda, la derecha y el PRI utilizan la palabra intelectual como despectiva. Ay, estos intelectuales, ¿no? No sé exactamente qué quieren decir con eso. Bueno, ahí hay un intelectual. O sea, el intelectual se nombra, digamos, desde Émile Zola, cuando Émile Zola, contra toda la opinión de Francia, dice, Yo acuso. Dreyfus, exacto, Dreyfus es inocente, lo están enjuiciando por judío. Es el único que se atreve a decirlo, es el yo acuso, ¿no? Que es una plana del periódico, y es el único que lo dice. Ahí es donde hay intelectuales, no estos que andan vendiendo programas de historia a las televisoras, no. O sea, ahí hay un intelectual. Carlos nos dice lo que estamos haciendo porque no nos estamos dando cuenta, ¿no? Claro. Y ahora, ese hecho que es determinar qué es y qué hacía la sociedad civil, lo seguimos utilizando todavía. Es decir, todavía seguimos esquilmando el texto de Monsiváis para hablar de la sociedad civil. Sí, además hay otra cosa, Daniel, que es es decir, la situación post-terremoto en la Ciudad de México permite la elección de Cuauhtémoc Cárdenas como primer alcalde electo. Es una batalla de 10 años. Sí. Pero más de 10 años, pero porque toma posición en el 97. Pero la organización de la Morelos, de la Guerrero, de Tepito, de la Merced, sobrevive hasta la fecha. Bueno, hay que decirlo, son las clientelas del PRD y ahora de Morena, ¿no? Así es. Y sobrevive, digamos, en los acontecimientos de ahora, Ayotzinapa. ¿Te parece que todavía es ese mismo rebote? Por ejemplo, el buzón ciudadano que se pone precisamente en Venustiano Carranza, Ajá. todos los sábados. No se vayan, no los estoy invitando. El buzón ciudadano, pues, es en la calle y le invitan a alguien para que hable de la situación política del país, sí, o de Ayotzinapa, o de algún tema en específico, lo que quiera. Y entonces eso viene son las vecinas de la Merced las que hacen eso, ¿no? Y yo que he estado en contacto por razones familiares con Tepito durante todo este tiempo, o sea, ustedes saben, Felipe Ehrenberg, que tiene, creo, una pieza allá abajo, o no sé si no la entregó nunca, pero creo que sí está allá abajo. No la entregó. Felipe Ehrenberg hizo con los vecinos de Tepito una publicación sobre el terremoto para un poco exorcizar la tragedia con los vecinos de Tepito, ¿no? Y luego puso un restaurante y se quedó a vivir ahí 10 años. Entonces, y todos los desarrollos, digamos, la preparatoria que inauguró
hace poco Ebrard, etcétera, vienen de la organización que surgió del terremoto, o sea, todavía está viva. Dime algo sobre este libro. Lo viviste a los 15 años, te ocurrió, pasó. Pero ahora, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese hecho ahora, tantos años después? Pues tratamos de hacer algo que no fuera, digo, es una tragedia, ¿no? Pero tratamos de hacer algo que fuera evocativo de la organización. Por eso, digamos, no quisimos hacer lo discutimos, no queríamos hacer un terremoto con datos, ¿no? Cuánta gente se murió, cuántos edificios se cayeron, etcétera, etcétera. No queríamos hacer eso, queríamos a la gente, ¿no? Por eso empieza con testimonios, ¿no? Sí, claro. Que entonces es una crónica, el asunto de los testimonios y de narrar a través de la gente. Exacto, es una, ahora que le dieron el premio Nobel a Alexieva, ella, la bielorrusa, ella dijo, hago novelas de voces. Pues no, señorita, se llaman crónicas. Eso es lo que hace Elena Poniatowska en La Noche de Tlatelolco, exactamente ¿Hago eso. novelas de voces, así pues dijo? Sí, yo no sé si tiene esquizofrenia y oye voces, pero o sea, se llaman crónicas en América Latina, se llaman crónicas. Exactamente. Y que además son, pasemos a la crónica, si te parece bien, son un género, no sé si inventado en América Latina o casi, o al contrario, la crónica inventó América Latina. Tú cuéntame. Sí, yo creo que América Latina es producto de la crónica, ¿no? Es decir, nuestras ciudades son ciudades inventadas desde la literatura. Son ciudades más habladas y escritas que sobrevivibles. Y entonces, cuando Bernal Díaz del Castillo llega a la Nueva Tenochtitlán, se inventa una ciudad que él ve y no puede, no tiene comparación con ninguna cosa que él haya visto. Entonces dice que el mercado de Tlatelolco es tan grande como el de Sevilla. Pues quién sabe de qué tamaño era el de Sevilla, pero y que luego los canales del lago de Texcoco son como una Venecia. Claro. A pesar de que además Bernal Díaz del Castillo, hasta donde sabemos, no había viajado mucho. Nunca, claro. ¿no? Sí. Creo que salió de una cárcel con piojos y llegó a Tenochtitlán, a Veracruz y luego a Tenochtitlán. Y luego hace esta cosa que es imposible, que Duverger en su libro la balconea bastante fuerte, Sí. que es que pues, no puedes estar a la misma hora en el lago de Texcoco y en la matanza de Cholula, ¿no? Entonces él medio se inventa con testimonios seguramente de los otros soldados, Claro. y hace la crónica de la verdadera conquista de la Nueva España. Imagínate, le pone verdadera. Bueno, así siempre son los cronistas. Exacto, es como Cienfuegos, ¿no? Como dicen, Cien huevos. Y entonces ahí se funda, digamos. Y tú puedes ver, por ejemplo, todas las crónicas que a mí me fascinan del descubrimiento del Amazonas, o del Orinoco. Sí. Se imaginan unas cosas los europeos increíbles. Sí, sí. ¿no? En realidad el realismo mágico lo inventaron ellos ahí. Sí, claro, por ejemplo, estos reportes de estos seres que tenían un solo pie, por eso se llama la Patagonia. Claro. O que tenían la cabeza incrustada aquí. Con un solo ojo. Con un solo ojo. Habían conocido seguramente a Cuauhtémoc Blanco. Y entonces todo eso, y unicornios, y sirenas. Claro. Y no, o sea, porque la verdad es que la mirada de los europeos hacia América Latina era como, yo digo que bondadosa. Digo, habían cometido una masacre terrible, pero, sí. pero en lo escrito era bondadosa. Veían un rinoceronte y decían que era un unicornio, o una señora gorda y decían que era una sirena, ¿no? Entonces, ahí se funda, digamos, con la crónica se fundan nuestras ciudades, nuestros ríos, las planicies, ¿no? La Pampa Argentina se funda antes en la literatura que hasta que se deciden a conquistarla, ¿no? Claro. Y la crónica moderna, lo que podríamos ya llamar una crónica moderna en México, ya quedémonos aquí en este país y en esta ciudad. Pues yo creo que la crónica moderna la inauguran Poniatowska, Vicente Leñero y Carlos Monsiváis. Ellos tres, digamos, hacen las primeras crónicas modernas alimentadas ya con el conocimiento de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? De Tom Wolfe. Te iba a decir, del nuevo periodismo. Del nuevo periodismo. Del nuevo periodismo, de la famosa antología de Scanlon, que es la primera en español. Así es. Donde están Tom Wolfe, Hunter Thompson, los cronistas deportivos,
que ahí por primera vez, digamos, el deporte empieza a cobrar el carácter mítico, literario que tiene ahora, ¿no? Claro, ¿qué es ese quiebre? ¿Qué les da ese nuevo periodismo a estos jóvenes entonces periodistas, que es Monsiváis, Leñero y Poniatowska? Sí, yo creo que en ese momento que son los 60s, se están enfrentando a una realidad que ya no puede ser descrita y contada de la manera en que lo hacía De Negris en el Excelsior, ¿no? Por poner un caso extremo, ¿no? Extremo, sí. Si no saben quién es De Negris se sentaba en el Sanborns, que estaba en la esquina de la información, es decir, Excelsior, el Universal, ahora Milenio también, y extorsionaba, que no es un término nuevo, el periodista extorsionaba a los políticos y entonces la nota sobre la vida personal valía tanto, la nota sobre un desfalco valía otro tanto, algo que podía provocar su despido otro tanto, claro. La cárcel otro tanto. Y entonces así se hacía el Excelsior antes de Julio Scherer. Y con Julio Scherer se inaugura también una especie de nueva administración del periodismo y de la verdad. Claro. Está la famosa anécdota de Ibargüengoitia, que Julio Scherer invita a Ibargüengoitia a escribir para Excelsior una vez a la semana. Entonces Ibargüengoitia decía, ay, ya es lunes, son las 12 del día, he terminado de trabajar, me voy a tomar un tequila. Porque hacía sus crónicas pues exactamente en 20 minutos y ya había terminado el trabajo de la semana. Entonces Scherer le dice, haga usted lo que quiera, don Jorge, hable de lo que se le dé la gana. Y Jorge Ibargüengoitia acaba haciendo textos buenísimos sobre el interfón, ¿no? Que el famoso texto sobre el interfón es que todo el mundo toca su puerta desde muy temprano en la mañana y él tiene que bajar, abrir y nunca es nada para él, siempre o se equivocaron o están vendiendo algo que no le interesa, las monjitas del Rompope en Coyoacán, que todavía están, sí. No sé qué, entonces ponen un interfón y entonces suena el interfón y el güey todo emocionado va y lo contesta y entonces dice, ¿quién? Dice, yo. O sea, no sirve para nada. En la Ciudad de México el interfón no sirve para nada. Entonces, bueno, empieza en eso y cuando están unos días del golpe a Excelsior, del golpe que comete Echeverría contra Julio Scherer, Leñero, Octavio Paz, Ibargüengoitia, todos esos estaban ahí. Todos estaban ahí, pero déjame meterte un poco en problemas y preguntarte si Novo hizo crónica contemporánea o crees que Novo ya no entra dentro de este nuevo registro de la ciudad. Digo porque hizo un gran registro de la ciudad, Novo. Sí, bueno, Novo, yo creo que es que a Novo lo perdimos en algún momento. Yo sé que lo perdimos. Porque Novo efectivamente era un cronista moderno, pero tipo inglés, digamos, tipo británico. Un poco a la Evelyn Waugh, a ese tipo de autores. Tienes razón, con mucho ingenio, sí. Pero muy dandy, ¿no? Sí. Y entonces te digo que a mí me aburren mucho sus crónicas del final, bueno, porque claro, ya son como las cenas con Luz María Corcuera, me estoy inventando el nombre, pero así como apellido rimbombante, claro, una comida… y la comida, además la reseña de la comida, ¿no? La reseña de la comida. Comimos esto, bebimos esto, todo muy exquisito, no sé qué, me aburre mucho. Era buen cronista de viajes, por ejemplo. Sí, cómo no, Return Ticket es buenísimo. Exacto, es muy bueno. Le recomendamos, Daniel y yo, está antologado por el Fondo de Cultura y el volumen de los viajes lo hizo Sergio González Rodríguez. ¿Cómo no? Y es muy bueno. Y lo otro es una idea de Toño Saborit. Así es. Pero bueno, entonces Novo no llega, digamos, a lo pop, ¿no? Que sí llega a Carlos Monsiváis. No llega a lo pop en sus escritos, pero en su figura no podría ser más pop. Sí, sobre todo esa peluca que él creía que nadie se daba cuenta que era peluca, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces, que por cierto se va a abrir una exposición, ¿no? De foto. ¿Ya la abrieron? Es uno de los escritores más fotografiados. ¿Y va a estar la peluca? Y yo esperaría que esté la peluca. Está la peluca, genial. Qué miedo. Qué miedo, sí. Sí, se dice mucho, por ejemplo, que los gringos querían comprar la cabeza de Villa. Ahora Donald Trump quiere comprar el peluquín de Salvador Novo. Y entonces, bueno, yo veo en Monsiváis algo pop, es decir, lo hemos platicado, ¿no? Días de Guardar, que es la gran crónica de los 60s en México. Sí. Es decir, si ustedes quieren saber qué pasó en los 60s en México,
lean Días de Guardar, El rock de la cárcel de José Agustín y La noche de Tlatelolco de Poniatowska. Con esos tres tienen. Y es muy parecido a Los ejércitos de la noche de Norman Mailer, es la misma idea, digamos, ¿no? Claro, y además tiene en ese libro, hay algo que yo no olvidaré, que es su aullido, su versión de aullido, que la gente se le olvida, que tiene esa traducción, parodia, que tiene un poco como de todo, pero es magnífica esa versión de aullido. Sí, Aullido empieza diciendo, Aullido, el poema de Allen Ginsberg, empieza diciendo: las mentes más brillantes de mi generación han muerto por falta de locura, Ajá. ¿no? Sí. Y no, He perdido. sí, ¿cómo es? He no perdido me acuerdo. a las mentes más… Me estás pidiendo que las recuerde mentes más poesía brillantes, es que a las 2 de la tarde del sábado. He visto. he visto las mejores por la locura, ¿no? Por la locura. Y Por Carlos la locura. dice por la falta por de la locura. falta de locura. Bueno, porque estaba aquí en México. Pues había que imagínense, en 1955, el fundador de los Scouts, Núñez Prida, fundador de la Liga de la Decencia, había mandado tapar la diana con un taparrabo para que no se le vieran sus cosas. Imagínate. Bueno, pero dentro de los Scouts, Ibargüengoitia y Manuel Felgueres estaban subvertiendo los propios. Textazo de Ibargüengoitia, muy recomendable. El Jamboree es buenísima, se Sí. burla de los Scouts. Creo que está en Instrucciones para vivir en México, puede ser. Ya no- Bueno, no sé, búsquenlo, es buenísimo. Ahí está, en alguna de esas partes. Hablamos de la exposición El arte y el terremoto. ¿Qué hace? Déjame pecar de ingenuo. Ahora, déjame preguntarte a ti primero. No, ¿Qué te dijo Nacho Padilla? tienes que verlo, son cuatro entrevistas. Tienes que verlas, están subidas en YouTube. ¿Está No, no es consciente? ¿Está consciente? cierto. Sí, hacía calor, pero estábamos conscientes. Es que esto no es ninguna referencia secreta, es decir, Nacho Padilla, que es un muchacho, bueno, ya no tan muchacho como yo. Sí, no, Pues no estás manches, jodiendo ¿no? con nuestra generación. No manches, ya estamos No todos manches, canosos. sí. Nacho Padilla aseguró que es miembro de esa clica llamada El Crack, que es un movimiento de no vanguardia y no es un movimiento tampoco, pero son un grupo de amigos que se juntaron para ponerle nombre a algo que era el crack, ¿no? Así como que yo decía, bueno, pues ni siquiera lo han probado, ¿no? Porque son bien inocentes todos, toman té en las tardes. Y bueno, Nacho Padilla es miembro del crack junto con Jorge Volpi, que es el más destacado y destacable. Y él aseguró un día, se le ocurrió, desde, como diría yo en una traducción pochísima, desde la cima de la cabeza se le ocurrió decir que no existía el arte del terremoto. Y entonces, un poco cuando Hernández y yo y Ana Elena Malet y después Lorena Botello estuvimos discutiendo qué poner en una exposición para el estanquillo del terremoto, estuvimos discutiendo algo que yo nombré la estética del derrumbe, que existe, y la exposición es para probarlo. Hay todo, hay caricatura, hay fotografía, es decir, el taller, por ejemplo, de Pedro Meyer, que estaba aquí en el centro de fotografía, pues él les dice a los chavos, así en cuanto pase el terremoto, no va a haber clases en 2 semanas, salgan a fotografiar la tragedia. Y de ahí vienen muchas de las fotos que están acá abajo, Claro. ¿no? Que son buenísimas, que son, hay que decirlo, por eso es la estética del derrumbe, porque al mismo tiempo que están testimoniando una tragedia, son hermosas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, ya que terminaste tu diatriba contra el crack, déjame ser ingenuo, decía yo. ¿Qué hace el arte frente a una tragedia como el terremoto? ¿Para qué sirve? Bueno, el arte no sirve para nada, nunca sirvió Nunca, para nada, claro. más que para cobrar en el Conaculta. Y a veces ni eso, porque no A tienen veces dinero. ni eso, luego no pagan. o en el DF, tampoco, porque luego van a hacer la réplica de la Capilla Sixtina, se van a gastar todo el presupuesto. Pero ya vieron el proyecto de la Capilla Sixtina, ¿no? O sea, va a venir el Papa y entonces Mancera se le ocurre hacer una réplica de la Capilla Sixtina, que es como si Peña va a Roma y hay una réplica de Atlacomulco o algo así, ¿no? Pero el proyecto es muy O de interesante. Teotihuacán.
O de Teotihuacán, Que estaría exacto, padre. que estaría padre. Pero el proyecto yo ya lo vi y se los quiero compartir. Quiero compartir. Es un bache, se entra por un bache enorme y baja uno en un pecero sin frenos. Y ahí está la Y capilla. ahí está el juicio final. Y además, como el Papa nunca la ha visto, le queda tan lejos que pues bueno, necesita venir a verla hasta acá. Exacto, sí, como el Papa no pasa a la cocina por su chocolate. No pasa, no. No, por su chimichurri. Por el chimichurri. Ah, claro, es argentino, Oye, claro. ¿Cómo que el chocolate? Por el bife. Por el bife, Aunque, por el bife de chorizo. por ahí me aseguraron que el chimichurri no existe en Argentina, pero bueno. Bueno, entonces por el bife de chorizo. Por el bife de chorizo. Como no pasa a hacer su parrillada ahí en el... Sí, yo sí me imagino al Papa pidiendo pizzas por teléfono y el repartidor llegando en la moto por la Capilla Sixtina, ¿no? Pero Sí. bueno, ya dejemos de debrayar. Entonces, no sirve para nada el arte, pero cuando está inscrita en los sucesos, sí es un discurso de verdad. Un testimonio. O varios testimonios. O varios, los claro, testimonios colectivos sí funcionan como discursos de verdad. En contra de las versiones oficiales, por supuesto. Entonces, los ejemplos son diáfanos. Díaz Ordaz y Luis Echeverría dicen, la masacre de Tlatelolco no es tal, es un enfrentamiento armado entre soldados y estudiantes y además ellos empezaron a disparar. Bueno, la noche de Tlatelolco Lo registra perfectamente que estaban desarmados, que les dispararon a la malagueña y que hubo más de 300 muertos. Y que además lo único que quedó después de la lluvia, porque llovió por el exceso de pólvora, porque hay que recordar que el Tlatelolco no es así nada más unos cuantos tiros, son 6 episodios de tiros, es como Ayotzinapa, son 6 episodios de tiros que duran alrededor de 10 horas. Y lo que queda después, y lo registra muy bien Elena Poniatowska, es llueve por el exceso de pólvora, solo llueve ahí, y queda cubierta la plaza de zapatos, sobre todo de mujer. Y entonces, claro, porque se le salen los zapatos a la gente en la corretiza, ¿no? Y entonces queda lleno de zapatos. Y otra cosa muy importante que dice Elena es, cuando vi los cadáveres en el centro médico y en el hospital general, todas las balas entraban por las espaldas de la gente. Es decir, sí, iban corriendo y los cazaron así. Bueno, ese es un ejemplo de cómo una voz colectiva crea un discurso de verdad en contra de la verdad oficial. Y en el caso del terremoto, por ejemplo, ahora que está aquí abajo. En el caso del terremoto, bueno, pues digamos, como todos, es una experiencia de 2 generaciones, pues todos nos pasamos la información de boca en boca, y si ustedes preguntan de qué se acuerda la gente, además de la propia tragedia, digamos, dónde estabas, qué hiciste, perdiste a alguien, perdiste la casa o no, todo mundo recuerda lo que Monsiváis y los caricaturistas pusieron en ese momento como discurso de verdad, que era: el gobierno y el ejército no están haciendo nada. Nos abandonaron, lo dejaron aquí. Nos dejaron aquí, y además nos dimos cuenta que nosotros podíamos gobernar la ciudad y organizarla incluso de mejor manera porque no había corrupción. Claro. Pues con eso me quedo. Agradezco mucho a mi querido Faber que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias en a las ti, charlas Daniel, del muchas Estanquillo. gracias aquí al Estanquillo, y muchas gracias a todos ustedes por venir.